Vamos a estar dando lectura. Primeramente en el Salmo 22. Vamos a leer el verso 1. Luego vamos a bajar al verso 11 y 18. Y luego pasamos al Nuevo Testamento y buscamos en el libro o el Evangelio según Mateo 27, del 45 al 49. Si tiene su Biblia la puede abrir en esas páginas, en su teléfono, o si no, escuche atentamente porque esta es la palabra del Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: ¿a Elías llama este? Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Y esto es la palabra del Señor. Amén. Pues sí, hermanos, como estaba diciendo, hoy continuamos esta serie de sermones que tratan acerca de las últimas palabras que Jesucristo pronunció colgado desde la cruz el día que fue crucificado. Ya hemos pasado algunas de ellas. El sermón que predicamos en español la última vez fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 2 semanas el pastor Tilla ha predicado en inglés, y los que han estado aquí han escuchado la traducción: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y hoy llegamos a la palabra número 4, la del centro. Y en esta ocasión Jesucristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? El título que tenemos para hoy entonces es precisamente ese: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abandonado por nuestra causa en el clamor desde la cruz. Y vamos viendo aquí que en realidad comienza hablando el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, el escritor, acerca de la condición, de cómo estaba los tiempos, cómo estaba quizás el ambiente que rodeaba la cruz. Jesucristo estaba siendo crucificado, como muchos otros habían sido crucificados, no solamente antes, sino también después de él, por el Imperio Romano. Pero esta crucifixión no era una crucifixión cualquiera. De hecho, habían 2 más que estaban siendo crucificados con él. Aquellos que eran revolucionarios, aquellos quizás que fueron acusados de ser criminales, que estaban rebelando contra el Imperio Romano. Y la manera en que se demostraba cómo terminaban los revolucionarios y aquellos que pensaban que podrían derrocar al imperio era simplemente haciendo de ellos un espectáculo, colgándolos muchas veces desnudos allí para que todos pudiesen ver cómo terminan los revolucionarios. En el caso de Jesús, fue allí uno a su mano izquierda y otro a su derecha, crucificados juntamente con él. Y en el centro estaba Jesús, y también la acusación, los cargos contra su persona, contra su nombre, que decían: este es el rey de los judíos. No solamente lo escribieron en hebreo, lo escribieron también en latín y lo escribieron también en arameo. Es decir, para que todo el mundo se entere de que aquí está muriendo el que decía, según decían los mismos líderes religiosos, no es que él es el rey de los judíos, es que él dice que es el rey de los judíos.
y se rebelan contra lo que ha escrito Pilato. Y Pilato dice, ¿sabes qué? Lo que he escrito, escrito está. Y bien estaba haciendo Pilato al escribir estas palabras, porque en realidad el que estaba muriendo allí era el rey de los judíos, era el rey de los romanos, era el rey de toda la raza humana, es el rey de toda la tierra. Aunque ellos no lo reconocían en ese momento, lo cierto es que Jesucristo una y otra vez es mencionado en la Biblia como aquel que es el rey de toda la tierra, el que vino a reinar. Y de ahí entonces encontramos que el evangelista comienza hablando acerca de la condición en que se encontraba Jesucristo colgado de aquel lugar. Muchos sufrían, algunos de sus discípulos más cercanos se fueron y lo dejaron, lo abandonaron. Unos le negaron. El que le vendió fue corriendo a quitar su propia vida, ya sintiendo remordimiento por lo que había hecho, sabiendo que había entregado a un hombre que no era culpable, sino que era inocente. Y allí dice la palabra que leímos en el día de hoy, que desde la hora sexta, es decir, a las 12 del día, Jesucristo se supone que fue colgado temprano, quizás alrededor de las 9 de la mañana de la cruz. Después que lo pasearon por toda la ciudad, cargando aquel madero, del cual también hubo que llamar a un hombre llamado Simón de Cirene, que era quizás uno de los judíos que estaba en la diáspora, pero que había venido a Jerusalén en aquel tiempo, como tantos judíos habían venido en aquella semana tan alta, tan importante para celebrar la Pascua. Y Jesucristo está allí siendo ayudado por este hombre, que viene desde África, del norte de África, de una sección llamada por allá cerca de Alejandría, y llega allí y lo hacen cargar la cruz del Señor. Y hablamos de eso la última vez. Pero hoy dice que después que lo cuelgan en la cruz, después que han clavado sus manos y después que han clavado sus pies, yo quiero que usted piense en ese escenario, en esa escena tan dolorosa y tan horrible, donde Jesucristo está siendo clavado, siendo escupido, después de haber sido abofeteado, después de haber sido latigado, después de haber sido maltratado. Jesucristo está allí, muriendo. Recuerdo cuando niño vi una canción que se cantaba en la iglesia nuestra cuando crecía, que decía, pero era en la cruz del centro, donde allí se manifestaba el gran misterio de Dios. No era el hombre de la derecha ni era el hombre de la izquierda. Aunque se escribió lo que ellos estaban diciendo, el foco de toda la gente que les rodeaba estaba puesto en el hombre del centro, en aquel que estaba allí clavado por culpa no de él, sino por culpa de otros. De hecho, uno de sus líderes religiosos en cierto momento exclamó y dijo, es mejor que muera un hombre por la nación y no una nación por solamente un hombre. Como diciendo, si matamos a Jesucristo y nos deshacemos de Él, es posible que nosotros nos salvemos de ser destruidos por los romanos. Sin embargo, aquellas palabras resultaron ser proféticas porque Jesucristo estaba allí muriendo por la nación, muriendo por los pecados de la nación, muriendo por la maldad de la nación, muriendo por el olvido de Dios que tenía aquel pueblo. Y no solamente la nación de Israel, porque en Mateo 1:21 leemos que Él dice que su nombre sería llamado Jesús, porque Él vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Y en la cruz del Calvario Jesucristo estaba haciendo precisamente aquello, muriendo en lugar de los pecadores, muriendo en el lugar de los que estaban condenados a muerte, de aquellos que en realidad no tenían esperanza, que estaban sin esperanza en el mundo. Y estoy hablando de todos nosotros. Todos nosotros estamos camino a la condenación, camino a la destrucción, porque todos, dice la Biblia, han pecado. Todos sin dejar uno fuera y están destituidos de la gloria de Dios. Y en aquel momento, a las 12 del día, cuando se supone que el sol esté calentando con toda su fuerza, con todo su esplendor, con todo ese calor que emana del cielo, allí en aquel momento hubo tinieblas. Y no tinieblas por unos minutos, hubo tinieblas por 3 horas, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y vemos aquí entonces que, dice el evangelista, toda la tierra estaba en oscuridad. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que sería las 3 de la tarde en nuestro reloj. Entonces, ¿qué significa la oscuridad? En la Biblia vemos que la oscuridad, cuando viene de parte de Dios, significa primeramente castigo. Significa que Dios está
en llevando el pecado al juicio. Si leemos más adelante, vamos a ver en el libro de Amós, capítulo 8, donde vemos que precisamente es eso. Dios dice, los voy a castigar y voy a traer tinieblas sobre ustedes. Pero hay algo interesante también que nos llama la atención aquí, y es que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo cuando leemos en el libro de Génesis capítulo 1. Ustedes han leído, ¿verdad que sí? En Génesis 1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después dice que toda la tierra estaba ¿qué? Había oscuridad, había tinieblas sobre la faz de todo lo que había. El comienzo de la creación física, el comienzo de la creación natural fue a partir de las tinieblas. Y cuando dice allí que lo primero que hizo Dios fue, hágase la luz, o sea la luz, y la luz ¿qué? Fue. De la misma manera entendemos entonces que Dios está haciendo algo nuevo. Dios está comenzando una nueva creación. Una creación ya no de orden natural y físico, sino una creación de orden espiritual. Algo mucho más elevado y mucho más, podemos decir, excelso de lo que había creado anteriormente. Mucho mayor, de mayor escala, de mayor nivel. Y está diciendo que cuando Jesucristo está allí todo se vuelve tinieblas, porque entonces había de comenzar algo nuevo. Y el mundo antiguo comenzó en tinieblas y la nueva creación también comienza con todo lleno de tinieblas. Jesucristo siendo juzgado, recibiendo el juicio y el castigo por parte de Dios. Y en el medio de aquel dolor, en toda aquella oscuridad que había, que me pregunto, quizás la gente está diciendo, ¿qué está pasando? ¿A qué se debe todo esto? ¿A qué se debe que todo esté en tinieblas cuando debe haber luz? ¿A qué se debe que hay oscuridad cuando todo debe estar brillando? ¿Qué está pasando? Algo aquí no está bien. Y esto nos recuerda a nosotros que el castigo de Jesucristo en la cruz del Calvario no era simplemente el castigo que fue infligido sobre él por los romanos. No fue simplemente los clavos. No fueron simplemente las bofetadas que le dieron, las escupidas en su rostro. No fueron simplemente los latigazos que sufrieron sus espaldas. Porque eso en realidad lo sufrían todos los reos de muerte a manos de los romanos. Había algo mayor en el castigo de Jesús. Había algo donde todo el universo se había puesto de acuerdo, porque Dios estaba dirigiendo toda la ira que le correspondía a la raza humana por su pecado sobre Jesucristo. Dice la Biblia que Él fue hecho pecado por nosotros, y los pecados de toda la humanidad estaban puestos sobre Jesús, allí sobre Él, y estaba entonces sufriendo aquel dolor, la oscuridad, el desecho, el desamparo, el olvido, todo lo que el hombre debería sufrir. Jesucristo estaba en la cruz del Calvario sufriendo en nuestro lugar. Y allí dice que como cerca de la hora sexta, dice allí, o de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Anteriormente, en la primera palabra, Jesucristo había dicho, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se estaba dirigiendo a Él como su Padre, aquel que tenía una relación cercana con aquel que lo había enviado, aquel que estaba juntamente con Él, al punto que decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estaban el uno juntamente con el otro, pero aquí en este momento, Él no dice Padre, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando vemos aquí esta lectura, no es simplemente fue algo que Jesucristo pensó decir en aquel momento, sino que está citando el mismo salmo que en el día de hoy leímos para comenzar. Jesucristo cumple en su totalidad y a cabalidad completamente las profecías que se dijeron sobre Él en el Antiguo Testamento. Cuando leímos el Salmo 22, nosotros con detenimiento y lo estamos viendo, y le invito a que después lo haga con calma en su casa para que vea el detalle. Podemos meditar acerca de la vida de David, que fue quien escribió el Salmo 22. Y aunque David sufrió persecución, y David sufrió abandono, y sufrió tantas cosas en manos de sus enemigos, comenzando con el rey Saúl, y aún dentro de su casa, gente que lo perseguía, aún sus hijos. Y David tuvo que sufrir y huir de Saúl y huir de tanta gente que estaba detrás de él. Sin embargo, él nunca sufrió todo lo que se describe en detalle
en el Salmo 22. Pero Jesucristo sí sufrió todas esas cosas. Lo que nos dice esto es que David, más allá de estar escribiendo algo que le estaba ocurriendo a él o que le había ocurrido, estaba hablando proféticamente acerca de las cosas que le ocurrirían a nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Es como cuando leemos en el capítulo 53 de Isaías, donde dice allí palabras proféticas. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Hasta lo pone en tiempo pasado el profeta diciendo, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero Jehová quiso quebrantarlo, dice. Entonces estamos viendo que el quebrantamiento que está sufriendo Jesucristo colgado de la cruz, aquel Dios encarnado, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, sufriendo por los pecados de su pueblo desde la cruz. Encontramos en ese momento donde, aunque sí los romanos quisieron quebrantarlo, aunque sí los judíos quisieron matarlo, aunque sí la humanidad que les rodeaba quisieron burlarse de él, en realidad, dice la Biblia, Jehová quiso quebrantarlos. Y las palabras que él dice son estas palabras que se encuentran escritas en el Salmo 22, capítulo 22, verso 1, y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es todo. Como diciéndole a aquella gente que estaban allí, busquen el resto de este capítulo como hacemos en el día de hoy y hacen las iglesias alrededor de todo el mundo a través de todos los años. Otra vez, recordamos una y otra vez que Jesucristo no estaba allí muriendo en la cruz por casualidad, sino que estaba allí por diseño divino. Estaba allí por plan de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los teólogos a través de 2000 años de historia en la iglesia han tratado de explicar estas palabras de muchas maneras. Las personas dan información que ellos piensan qué debe estar pasando allí, qué fue lo que estaba ocurriendo cuando Jesucristo clama esas palabras. ¿Verdaderamente Jesús se sentía abandonado? ¿Dios verdaderamente lo abandonó? ¿Qué estaba pasando? Se preguntan los teólogos. En cierta ocasión escuché a un predicador que decía, allí estaba Dios dejando a Dios. Dios abandonándose a sí mismo, abandonando a su Hijo en la persona de Jesucristo. Y viendo todo esto, simplemente podemos decir que Jesucristo estaba allí cumpliendo la profecía tal y como fue escrita. Y lo hacía también cumpliendo la profecía por todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué significa ser abandonado por Dios? ¿Qué significa ser desamparado por Dios? Es algo que ninguno de nosotros hemos podido experimentar. No al nivel jamás que lo experimentó nuestro Señor Jesucristo colgado de la cruz. Ni aun los ateos en esta tierra saben lo que significa ser desamparado y abandonado por Dios. Todavía no, si no se arrepienten. Dice la Biblia que Él es bueno. Dios es bueno para los buenos y para los malos. Que envía lluvia y sale el sol para buenos y para malos. Es más, yo creo que aún los trabajos y empleos y fuentes de entrada que tienen los ricos y aquellos que pueden ser quizás ateos y tan rebeldes contra Dios, todo eso aún viene de parte de Dios. Que Dios se encarga de que tengan trabajo, de que tengan comida, de que le vaya bien, de que tengan salud. No han sido abandonados por Dios. Estamos viviendo en un tiempo de gracia donde Dios está extendiendo este llamado por medio de Cristo a las personas que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan hacia Él y que no tengan por desprecio la bondad de Dios, como diría Pablo a los romanos. Que no menosprecien esa bondad de nuestro Señor. Pero mire lo que dice el mismo Moisés, hablándole al pueblo en el capítulo 31 de Deuteronomio, cuando él está ya a punto de morir, tiene 120 años, él sabía que ya estaba llegando al final de sus días. Y más o menos ahí llegaré yo también a los 120 años, ya a los fines de mis días. Están despiertos ustedes. Y dice allí, cuando se despide del pueblo, los llama a que ellos sigan al Señor, que ellos sirvan al Dios que los sacó de la tierra de Egipto, que los trajo a través de todo el desierto y que los introdujo a aquella tierra que fluye leche y miel, que los estableció allí. Le dice estas palabras, versos 16. Y Jehová dijo a Moisés,
He aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde van a estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Y es verdad que el pueblo sufrió castigo, pero sufrió castigo de parte de Dios en medio de la misericordia de Dios. Porque Dios no solamente los castigó por sus pecados, sino también que tuvo misericordia de ellos y no los aniquiló a todos. No desapareció el pueblo, no los destruyó totalmente, sino que dejó un remanente siempre, como muestra de que su misericordia era para siempre, que estaba con ese pueblo para levantar un día el Mesías que vendría, y de él sí entonces podemos ver aquí las cosas que se dice que haría Dios con el pueblo que se apartara de él, que pecara contra él. Volveré mi rostro de no mirarlos más. Hay una bendición que recibimos mayormente cuando el pastor TJ predica. Él despide a la congregación: que Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro, su faz sobre ti, y que te dé paz. Esto está diciendo aquí el libro de Deuteronomio, que haría todo lo contrario a esto. En vez de hacer resplandecer el rostro de Dios, con la luz de Dios, con el brillo de Dios al pueblo y darle bendición y darle paz, sería todo lo contrario. No verían más el rostro de Dios, serían alejados y llevados lejos. Dios escondería su rostro de ellos. Y aquel día, en representación de esto, colgado de la cruz, la luz desapareció. El semblante del Señor, por así decirlo, se apagó y no pudo mirar más aquella muerte tan horrible donde Jesucristo estaba cargando nuestros pecados, nuestras maldades y nuestras rebeliones. Vemos también como la Biblia habla acerca de la oscuridad como castigo. Y dice en Amós 8, verso 9: acontecerá que en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía. ¿Se da cuenta? Y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como el llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. El que el sol se ponga a mediodía significa que el juicio de Dios está cayendo, está llegando. Y allí estaba Jesucristo sufriendo este juicio, viviendo estos momentos de tormento tan horrible a favor de su pueblo. Y dice, algunos que estaban allí escuchando, riéndose y burlándose aún en medio de la oscuridad, porque cuando Cristo habla, lo habla en medio de la oscuridad, y ellos dicen: está llamando a Elías, a ver si Elías lo puede salvar. Ellos no prestaban atención a las palabras que Jesucristo estaba diciendo desde la cruz, el significado de todo aquello. ¿Qué estaba de Jesús haciendo allí? Estaban malinterpretando todo eso. Ni siquiera prestaban atención como para decir: estaba de día, eran las 12 y se puso oscuro cuando Jesús está muriendo. Estaban simplemente buscando burlarse, como mucha gente en el día de hoy, no prestando atención a la luz que ha llegado al mundo y la gracia que Dios está extendiendo a todas las personas para que vengan al conocimiento de la verdad. Se burlan, se ríen, se mofan y se alejan diciendo: eso no es para mí. Están locos, dicen algunos. No queremos saber de esa gente. Son unos fanáticos y no quieren nada con el Señor. Pero detrás de aquella oscuridad, detrás de aquel grito de clamor, detrás de aquel abandono, se encontraba el amor de Dios. El amor de Dios por todos nosotros. Dice la Biblia este verso tan conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo entregó? Para que fuese clavado, para que fuese maltratado, para que fuese crucificado. Y no solamente eso, para que la ira del mismo Dios fuese derramada sobre él. Dice la Biblia: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice ya más, todos nosotros. Y cuando dice todos nosotros, somos todos nosotros. Nos descarriamos como ovejas. Hasta el mejor de nosotros se descarrió como oveja perdida. Mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Ahora, Jesucristo estaba allí, sufriendo el olvido, sufriendo el abandono, sufriendo la oscuridad, sufriendo la muerte y el dolor, para que usted y yo, que hemos recibido a Cristo por medio de la fe, no tengamos que ser abandonados. Hermanos, no importa cuál sea la situación que usted esté atravesando. Usted puede hacer una lista de cosas difíciles que está viviendo. Sea problemas en la casa, con la familia, el hogar, el matrimonio, los hijos, sean enfermedades, sea escasez. No importa lo que usted pueda describir como lo peor que está pasando en su vida. Dios está con usted ahí en ese momento. ¿Por qué razón? Porque Él mismo dice en Hebreos 13:5, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos confiar en sus promesas. En el que dice que no vamos a temer lo que nos pueda ocurrir. Él no nos va a desamparar. He aquí yo estoy con vosotros, dice el Señor, después que Él se levanta entre los muertos, envía a sus discípulos, dice, voy a estar con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y Él nunca nos va a abandonar. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué debemos de hacer nosotros ante tanto amor derramado? Sí, Dios derramó la ira sobre Jesucristo, nuestro Señor, para que el amor fuese derramado sobre nosotros, que llevamos la culpa, tomando nuestro lugar. El culpable toma el lugar del inocente, y el inocente clavado en la cruz tomando el lugar del culpable. Mire, esta mañana yo estaba imprimiendo los boletines y la impresora se dañó. Entonces yo había puesto el Salmo 22 como lectura. Pero en vez de poner el Salmo 22, puse Salmo 2. Y le digo a mi esposa, tengo que volver a imprimir porque solamente salieron 2 páginas. Y puse Salmo 2 en vez de Salmo 22. De todas maneras me dice, pero el Salmo 2 no está tan lejos, la verdad. Así que yo quiero que usted escuche estas palabras, para que oiga lo que dice el Salmo 2. Dice así, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, ¿contra quién? Y los príncipes consultarán unidos. Se levantarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Pero qué? El que está en el cielo, el que mora en los cielos, se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Ellos pensaron que habían acabado con Jesús en la cruz, que habían dicho, hasta aquí llegó este hombre, ya no tenemos nada más que ver con él. ¿Dónde quedarán sus esperanzas, sus sueños de grandeza y todo lo que pensaba que iba a ser? Ahí se acabó. Pero dice allí que el Señor de los cielos dice que se burlará de ellos. Hablará a ellos con furor y los turbará con su ira. Y finalmente ese Salmo 2 termina así con estas palabras. Oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama pronto su ira. Bienaventurados son todos aquellos que en Él confían. Así que el Salmo 2 también nos habla acerca de lo que vino a ser Jesucristo. Cómo la gente se levantaban pensando que iban a acabar con el rey. Pero todo lo que pensaban, hay un dicho que ustedes conocen en sus tierras, que se le viró la tortilla. Así se dice. Le salió la cosa mal. Hay otro dicho que dice, le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Le salió mal. Por detrás. No fue así, ¿no? Así que vamos a ver cómo es que todo lo que el hombre planea hacer pensando que está haciendo algo para ir contra Dios y acabar con el plan de Dios, Dios lo toma y lo adelanta como parte de su propio plan.
Voy a terminar con un pasaje que se encuentra en Zacarías capítulo 14, que a veces la gente no lo relaciona a la cruz de Cristo. Pero oiga bien lo que dicen estas palabras acerca de lo que está pasando allí. Muchas personas lo relacionan más bien a la segunda venida de Cristo. Pero oiga bien esto. Verso 6 dice: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será de día ni de noche. Es decir, hoy es de día, decían ellos, y está de noche, está oscuro. Así que ¿es día o es noche? Hay oscuridad. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. En otras palabras, de Jerusalén comenzarán a salir aguas vivas. ¿Usted ha oído hablar de aguas vivas alguna vez? Cuando Jesucristo se reunió con la samaritana, allí junto al pozo, le dijo: el que en mí cree, de su interior brotarán aguas vivas que saltan para vida eterna. Esas aguas vivas comenzarán a salir. Son las aguas vivas del mensaje del Evangelio. Saldrán hacia el oriente y saldrán hacia el occidente. Y así ha sido por 2000 años. Las aguas vivas de Jerusalén han salido en toda la tierra. Mire esto: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitará en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Anael hasta los lagares del rey. Y dice así: y morarán en ella, y no habrá más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice a nosotros que nosotros estamos siendo cercanos a la Jerusalén celestial. La verdadera ciudad de Jerusalén no es la que está en el Medio Oriente. Aquella era la simbólica, la que representaba la verdadera. Nuestra ciudadanía está donde, dice el Señor, en los cielos, en la Jerusalén celestial. Y desde allí está el Señor trayendo aguas de vida, ríos que saltan para la vida eterna, que salvan a aquellos que pueden creer en el Señor. Aquellos que pueden decir: yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, yo he vivido una vida mal, no soy lo justo que debiera ser, no soy tan recta como debiera serlo. Mis palabras y mis pensamientos, aún mis miradas, a veces no agradan al Señor. Pero Señor, te pido que tengas misericordia de mí. Dame de esa agua, dame de esa luz que dice allí que alumbró al atardecer. Oremos al Señor. Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente.